Yo quiero ir directamente a la palabra, para no entretenerme más. La carta de Santiago. Vamos a leer la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 21 y 22. Santiago 1, 21 y 22. Esta carta que tanto amaba Lutero. Amén. Gracias a Dios la tenemos. Amén. Santiago 1, 21, 22. Leo. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, los peros del Señor, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. Preciosa la palabra, amén. Es clara. Aquí podríamos ya, ¿verdad? No hace falta mucha explicación a esta palabra. Pero es tremendo cómo el Señor nos da una advertencia muy clara, muy contundente. Por lo cual, desechando toda malicia, nos dice la palabra, y abundancia, o sea, inmundicia y abundancia, dice que recibamos la palabra del Señor, su palabra, pero nos dice del modo en el cual la tenemos que recibir. La debemos de recibir con mansedumbre, con docilidad, con un espíritu, resumiendo, enseñable, queriendo aprender de su palabra, de lo que ha salido de su boca, hermanos. Pero para eso debemos, primeramente, antes, dice despojarse, desechar toda abundancia de malicia. Aquí el texto en griego nos habla de como aquel que se despoja de la ropa sucia, o aquella serpiente que se quita la piel. O sea, tenemos que hacer un despojo para poder recibir, no nuestra palabra, no la palabra que hemos aprendido, sino su palabra. Amén. Amén. Aquí hay una palabra en el griego que se llama ripos, que en el sentido medicinal, cuando dice que nos despojemos de la inmundicia, nos está hablando el griego de, con perdón, la cera de los oídos. Lo que nos está diciendo que nos quitemos aquello que nos obstruye en el oído para no oír la voz de Dios. Nos debemos de hacer un esfuerzo por quitarnos aquello que nos está impidiendo constantemente recibir la palabra del Señor. ¿Y por qué dice el Señor que debemos recibir su palabra? O sea, esto es de gran importancia. O sea, esto no es algo superficial, esto es importante. ¿Por qué tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada? Porque dice, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, no es un juego. O sea, no es algo que hagamos por hacer. O sea, debemos recibir la palabra de Él, porque está en juego la salvación de nuestras almas. No está en juego algo superficial. Esto es profundo. Pero para esto debemos de hacerlo con mansedumbre, con docilidad, estar dispuestos a ser enseñados por Él. Estamos dispuestos a despojarnos de tradiciones, de cultura, etcétera, 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 denominacionalmente, nos podemos despojar de todo eso para recibir lo que Dios quiere enseñarnos, que de eso se trata, ser enseñados por la bendita palabra del Señor. Aleluya. Debemos de hacerlo con un espíritu de mansedumbre, porque es importante, está en juego nuestras almas. Amén. ¿Lo crees? Amén. Está en juego nuestras almas. Aquello, hermanos, que sabemos que nos obstruye para no oír la voz de Dios, debemos de tener el esfuerzo y pedirle a Dios que nos abra el corazón para poder recibir su palabra, porque realmente muchas veces sabemos lo que está obstruyendo. Lo sabemos, pero nos cuesta quitarlo.
No queremos quitarlo, porque va a doler, va a ser un proceso en el cual vamos a tener que ser arrancados, desgajados, para que pueda implantar el Señor su palabra. Porque aquí hay una palabra importante en este texto, que es la palabra implantada. O sea, la palabra del Señor nos dice recibir la palabra que os plantaré. No, la palabra del Señor dice la palabra implantada. O sea, que va a injertar algo en algo que ya está. Va a arrancar algo en nosotros y va a volver a plantar algo que es suyo. Y cuando Él va a arrancar algo que es nuestro, va a doler. Por eso se debe de hacer con mansedumbre, porque no podemos poner el corazón como diamante, como dice Zacarías, para que el Señor no nos arranque todo aquello y pueda implantar lo suyo. Y este proceso va a doler, pero lo debemos de hacer con un espíritu dócil, de decir: Señor, va a doler, pero quiero ser enseñado, moldeado por tu palabra. Amén. Amén. Ser una persona dócil es una persona capaz de enfrentarse con la verdad hasta cuando esta verdad hiere y condena. Debemos de disponer nuestro corazón para poder recibir esa palabra. Pero a la hora de recibir esta palabra, el Señor nos dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero hay un pero. Pero sed hacedores de la palabra. Nos está diciendo: si la vas a recibir, si después del proceso que me vas a dejar arrancarte lo que tienes ahí, después de tantos años, y te voy a implantar mi verdad, mi palabra, mi propósito en ti, no debes quedarte solo con lo sé, ya sé tu palabra, la he recibido. Dice: una vez que la hayas recibido, no te quedes ahí. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque nos engañamos a nosotros mismos. El Señor nos ha dado el don de la fe, pero nos ha dado el don de la fe, y quizás el don de la fe o la fe se ha transgiversado un poco el sentido de lo que es la fe. Nos han vendido una fe abstracta, más que proviene de la filosofía griega que de la palabra del Señor, y han cambiado la fe por creencia. Han cambiado la fe porque tenemos que creer ciertas cosas. Pero no, hermanos. La fe bíblica, la fe hebrea, es la fe muná, la fe obediente, la fe fiel. No es creer en ciertas cosas. La creencia produce creyentes, pero la fe produce fieles. La fe produce fieles. Los creyentes, la creencia produce solo creyentes. Pero de la verdadera fe bíblica es una fe que no solo te hace creer, te hace vivir. Por eso el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Por la fe fiel que confía con todo su corazón en Dios y pone en obra. Gracias a ese don de la fe. Pero parece que hemos rebajado la fe a simplemente creo en ciertas cosas, creo en ciertos dogmas, creo en ciertas doctrinas. Y la fe verdadera es aquella fe que obedece la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. Amén. Esa es la fe que necesitamos para ser no solo oidores, sino ser hacedores de la palabra. La fe bíblica, hermanos. Necesitamos la fe, no necesitamos la creencia. Necesitamos la fe que nos hace hacedores. Por eso, en el mismo libro, en Santiago 2, nos dice, en el versículo 22, capítulo 2, versículo 22, dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? La fe se perfecciona en las obras. Aquí no hay ninguna controversia con la fe y las obras. La verdadera fe produce obras. Las obras es una evidencia de que tenemos la fe salvadora de Dios. No hay ninguna contradicción en esto, hermanos. Necesitamos esa fe que se pone en acción obrando. Por ejemplo, vamos a ver en 1 de Tesalonicenses 1. Vamos a ver un ejemplo de esto, de que la fe siempre tiene como consecuencia el obrar. 1 de Tesalonicenses 1, versículo 3. Pablo está acordándose de la iglesia tesalónica y dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, acordándonos sin cesar, dice, de la obra de vuestra fe. La fe tiene una obra. La fe no es solo creer. La fe no es solo creencia, hermanos. Quiero que quede este claro. La fe nos lleva a obrar y a mirar atentamente a la perfecta ley. Y algo que es perfecto no necesita ni ser cambiado, ni ser sustituido, ni ser modificado. Es perfecto. Amén. Amén. Sabemos claramente que esa fe que necesitamos para recibir la palabra es la fe bíblica que nos ayuda a poner por obra aquello que Dios nos demanda. Pero debemos estar dispuestos a recibir la palabra del Señor, cualquiera que sea, que haya sido nuestra enseñanza, nuestra crianza, en iglesia, tradiciones, culturas. Debemos de recibir la palabra de Dios porque puede salvar nuestras almas. Yo quiero que vayamos a Génesis 29-26. Vamos a andar con unos textos. Génesis 29-26, la historia de Labán, Jacob, conocemos todos. Y el Señor de alguna manera, en estos textos, vamos a imaginar para expresar una verdad. Vamos a ver con Labán como una figura quizás de, del enemigo, de este sistema que está en contra de Dios. Y vamos a ver cómo vamos a llevarlo a nuestro plano, como si Labán estuviese hablando con nosotros. ¿Ven? Ahora entenderán por qué. Perdón. Génesis 29-26. A ver. Bueno, la historia en este capítulo nos habla de que Jacob amaba a Raquel y estuvo unos años, 7 años por ella, trabajando. Pero bueno, vemos que Labán luego le hizo el cambio. ¿Amén? Y vemos en el versículo 26 que ya una vez que le hizo el cambio, le dijo Jacob, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Y el Señor me hablaba en este texto, porque cuántas veces a la hora de recibir la palabra con mansedumbre que nos arranca de la manera en cómo hemos tomado las decisiones en nuestra vida, cuando Dios arranca todas aquellas maneras en las cuales nosotros hemos actuado durante toda nuestra vida, cuántas veces oímos. En nuestra familia nunca se ha hecho así en este lugar. No, en la iglesia no se ha hecho nunca así en este lugar. No, hijo mío, en casa nunca se ha hecho así. Aquí funcionamos así. No, en el evangelio, en estas iglesias, en la iglesia evangélica no funcionamos así, hermano. Aquí se hace de otra manera en este lugar. Por eso debemos de recibir la palabra con mansedumbre, porque nos van a venir voces constantemente. En este lugar no se hace así. ¿Y qué propósito tiene el enemigo? Para que nos diga constantemente, en este lugar no se hace así. ¿Qué propósito tiene el enemigo con esto? Infundir temor en ti sobre el hombre. Así no se hace aquí en este lugar. Quiere que usted ponga temor en el hombre y se olvide del temor de Dios, porque sabe la Escritura, y en Proverbios 29-25 nos dice que el temor al hombre pone lazo. El temor al hombre pone lazo no para ser un hombre y una mujer de éxito. El temor del hombre te pone lazo para no cumplir los mandamientos del Señor. Por eso está constantemente así, no se hace en este lugar, porque detrás de la infusión de temor que el enemigo nos quiere meter, siempre hay una pregunta. ¿Qué pasará si? ¿Qué pasará si qué? ¿Qué pasará si acato la palabra y cumplo los mandamientos del Señor? ¿Qué pasará si me aferro a la Escritura y cumplo la palabra del Señor? Eso nos va a producir temor al hombre y nos va a poner un gran lazo para no cumplir los mandamientos del Señor. Ahora bien, ¿por qué está el enemigo
tan constante en que tengamos temor al hombre. ¿Qué pensará mi casa si yo me aferro a la Escritura? ¿Qué pensará en mi trabajo si yo me aferro a la Escritura? ¿Qué pensará mi vecindario, mi familia, mi casa? ¿Qué pensarán si yo cumplo la voluntad del Señor? ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que en Eclesiastés 12:13 el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Ven la jugada? El fin de todo hombre y toda mujer es: teme a Dios y cumple los mandamientos. Satanás quiere: teme al hombre y no cumpla sus mandamientos. ¿Ven la jugada? ¿Ven la jugada? Temor a Dios nos va a llevar a guardar los mandamientos, pero el temor al hombre nos va a poner el lazo y no vamos a cumplir los mandamientos. Quiere invertir, es experto en invertir, sabe que el fin de todo hombre es temer a Dios y guardar su palabra, pero él quiere que temas al hombre para que no cumplas los mandamientos del Señor, porque sabe que ese es el todo del discurso: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así no se hace en este lugar. Pero nosotros sabemos la palabra del Señor y la aplicamos y la ponemos por obra. Primera de Pedro 1, en el versículo 18 creo que es, dice: sabiendo esto. Ya empieza, sabiendo esto. Qué importante es saber la palabra en nuestra mente para que dirija toda emoción que quiera dominar la mente. Sabiendo esto, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro y con la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aquí no se hace en este lugar así, ya. ¿Sabes que nunca lo hemos hecho así? Sí, pero yo también sé que he sido rescatado de esa vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Lo sé, no me engañas. Sé que he sido rescatado de esa vana manera de vivir, pero con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Quiere invertir la jugada del enemigo. Quiere que pongas tu temor no en Dios, en los hombres, en aquellos que te rodean, porque ¿qué pensarán si guardas la palabra del Señor? Pero también tengo que decirle que podemos conseguirlo, hermanos. Amén. Podemos conseguirlo porque el Señor nos ha provisto de lo necesario para poder, uno, recibir la palabra con mansedumbre, y dos, poder ser hacedores y no solo oidores. La palabra del Señor en 2 de Pedro 1:3 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que necesitamos para poder poner por obra la palabra de Dios nos han sido dadas por su divino poder. De la misma manera que en la creación del hombre en el huerto, cuando él fue creado tenía todo a la disposición, no le faltaba de nada, fuera corona, tenía todo, árboles, animales, lo tenía absolutamente todo, hecho para que él pudiese vivir. De la misma manera, la nueva criatura en Cristo, cuando hay una nueva creación en el hombre nacido de nuevo, todo lo disponible para llevar una vida de santidad, para llevar una vida de fidelidad y obediencia, está disponible para el nacido de nuevo. Tenemos las herramientas, hermanos, para poder llevar una vida de piedad. Todas estas cosas nos han sido dadas, regaladas, para poder tomarlas y poner por obra la palabra del Señor. Amén. Pero hace falta sabiduría, y pedimos al Señor sabiduría para que nos dé el discernimiento, para que nos dé la manera, no solo el saber, sino el saber manejar la situación de una manera correcta y poder llegar a hacer la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos dice claramente que pidamos sabiduría, que Él la da,
Él la da. Y muchas veces nos encontramos en situaciones, Señor, ¿y qué hago yo frente a esto? Necesito que tú me des sabiduría ante esta situación. ¿Por qué? Porque quiero cumplir. ¿Por qué pedimos sabiduría a Dios? Porque queremos cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Señor, dame sabiduría porque quiero estar en armonía con tu voluntad, en armonía con tu palabra. Pero nos olvidamos de una cosa esencial. Pedimos sabiduría al Señor, pero nos olvidamos de la característica principal, de la esencia de la sabiduría que Dios te da. Y la palabra del Señor nos dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Es primeramente pura. Y muchas veces estamos en situaciones, Señor, dame sabiduría porque necesito meterme en estos negocios, necesito meterme en esto. Dame sabiduría. Te pregunto, ¿es puro lo que vas a hacer? No hace falta que pidas sabiduría. La sabiduría de Dios es primeramente pura. Y si lo escribe en primer lugar es por algo, porque luego viene la paz. No podemos tener paz a base de vender la pureza de Cristo, sino todo lo contrario. Prefiero estar en enemistad, pero con la pureza de Dios, que no con paz y vendiendo el Evangelio. La sabiduría de Dios es primeramente pura. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dame sabiduría. Ya lo sabemos, ¿es puro? ¿Está contaminado lo que vas a hacer? ¿Con pecado? ¿Con tradición? ¿Con mandamientos de hombres? Sí, no es sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría de Dios es primeramente pura. No está mezclada con absolutamente nada, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. Amén. Ponemos nuestros corazones como diamantes ante tantas verdades de la palabra del Señor. Ponemos nuestro corazón endurecido, sabiendo que debemos de dejarnos arrancar por ciertas cosas que hemos aprendido, pero como las tenemos tan arraigadas, pensamos que esto es verdad. Pero qué bueno que tengamos un espíritu enseñable en el cual el buen alfarero nos vaya aplicando a su manera, no a la nuestra, no importa la mayoría, hermanos. Si se fijan desde Génesis hasta Apocalipsis, el pueblo de Dios se ha caracterizado por un pequeño remanente, no por grandes multitudes. La mayoría no es síntoma de tener la verdad, de poseer la verdad. Eso es una mentira que nos quiere hacer pensar el diablo, que como la mayoría piensa así es lo correcto, hermanos. Eso no es así. Si no, los musulmanes estarían bendecidos y los católicos, por eso sabemos que no es así, hermanos. ¿Cuántos se salvaron en Sodoma? ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? Ahí está la Biblia, hermanos, un pequeño remanente, obediente, con esa fe, no creencia, esa fe que les hace vivir y construir nada constantemente, sin cansarse, sin darles igual lo que opinen los de fuera. Yo construyo mi arca, porque Dios me la ha mandado. Aunque no llueva, no he visto nunca llover, pero si Dios ha dicho que va a llover, va a llover. Amén, amén. Porque no haya llovido nunca. Y nosotros pensamos igual. No, es que como nunca he visto esto, no escatimemos a Dios. Si Dios lo ha dicho, hará. Su palabra es verdad, hermanos. Que podamos tener el corazón, ese corazón de Cristo, ese sentir. En el Salmo 22:14, el texto me encanta, dice: he sido derramado. Es como tenemos que poner nuestro corazón, o pedir a Dios que nos ponga este corazón. Dice: he sido derramado como las aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Dice: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Que en medio de un corazón de diamante vamos a pedirle a Dios un corazón de cera, que se derrita ante el fuego de la palabra, para poder ser enseñados por Él. A Él sea la gloria, hermanos. Solo quiero agradarle a Él. Aleluya. No quiero agradar al hombre. No me importa lo que piense el hombre, hermanos. Me importa lo que piensa mi Señor. Amén. Debemos de ser quebrantados por la palabra. Debemos de ser derribados, desgajados. La palabra del Señor nos dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero la palabra poder es dunamis y tiene una connotación de destrucción, pero a la vez de construcción. O sea, es algo que te destruye, pero que a la vez te construye. Es algo que, como la implantación, es algo que te quita, que te derriba, que te quiebra, pero a la vez te construye algo nuevo.
Ese es el poder de Dios, ese es el dunamis de Dios. No solo una derribación, sino una construcción de lo que tiene Él para tu vida. Derribar y construir, hermanos. El Señor nos quiere quebrantar. El Señor nos quiere aplastar. Nos quiere quebrar a lo máximo. Nos quiere quebrar como ese frasco de perfume para que pueda implantar lo suyo. Ya sé que lo recalco mucho, pero es así. Amén. Esto es fruto de una administración que tengo yo con el Señor. Esto es fruto de un trato del Señor, en el cual cada día me quebranta y me aplasta más, hermanos. Y cada vez que Él me va construyendo, me va doliendo, pero me voy gozando. Porque sé que la construcción está siendo de Dios. Puede ser más lento el proceso, pero es verdadero, hermanos. Es verdadera construcción. Vámonos al Salmo 51. Aquí nos quiere llevar el Señor, hermanos. Salmo 51. Muy conocido. Un salmo de arrepentimiento. Es tremendo ese salmo. Pero fíjense hasta qué punto llegó David. Salmo 51. El Señor quiere que llegamos a un punto en el cual de total dependencia de Él. Quiere quitarnos el yo. Quiere quitarnos la autosuficiencia. Quiere quitarnos el pensar que nosotros quizás podamos hacer algo. Pero fíjense los verbos, hermanos. Salmo 51, versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios. Dice: borra tú mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame. Versículo 3, reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti, contra ti solo he pecado. Versículo 7 dice: purifícame y seré limpio, lávame. Versículo 8, hazme oír. Versículo 9, la segunda parte: y borra tú todas mis maldades. Versículo 10, crea en mí, renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Versículo 14, líbrame. Versículo 15, Señor, abre mis labios. Lo que está diciendo David: tú, porque yo no puedo hacer nada. O eres tú quien me limpias, o eres tú quien me renuevas. No es imposible. A este estado nos quiere llevar el Señor, donde una total dependencia, digamos: Señor, o lo haces tú o esto es imposible. Mi yo ha desaparecido. Límpiame, renuévame, levántame, purifícame. Sé tú, porque yo no puedo. A ese estado nos quiere llevar el Señor, donde toda nuestra oración sea dirigida a Él, como Dios soberano. Gloria a Dios. Ni una vez aparece yo en este salmo. Aquí David fue quebrado, fue roto hasta decir: Señor, o lo haces tú o esto es imposible. Ahí nos quiere llevar el Señor, nos quiere romper, nos quiere quebrantar para recibir su palabra, que puede salvar nuestras almas, hermanos. A veces creemos que por hacer muchas cosas, mucho ritualismo, estamos en la verdad. Pero el ritualismo, hermano, no nos va a llevar es parte del culto, es parte de Dios, sí. Pero ritual sin corazón, sin la religión del corazón, es vano. En Mateo 23 dice Jesús: escribas, hipócritas, fariseos, porque diezmáis el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Tenéis que hacer esto? Sí, pero sin dejar de hacer aquello. Un ritual vano, sin la práctica de la religión del corazón, Dios no escucha. Dios no escucha. Dios no quiere obediencia como los demonios. Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Los demonios obedecen, pero no se someten desde el corazón. Aleluya. No podemos obedecer desde fuera si por dentro estamos en rebeldía. Aleluya. Lo importante es que lo de dentro se exteriorice
pero que lo exterior sea verdadero, que salga del corazón, hermanos. Porque ya ven que hasta los demonios se sujetan, pero no se sujetan por amor, obedecen porque reconocen la autoridad y tienen que obedecer. Pero no es una obediencia que agrada a Dios, hermanos. Necesitamos obedecer de corazón. Y nunca se han preguntado, yo el otro día, yo doy muchas vueltas, yo soy un pensador, leo la Biblia y me pongo a pensar, y pensar. Y digo, Señor, ya sabemos que lo importante es el corazón, se suele decir, ¿no? Allí cuando el profeta Samuel va y le dice al Señor, no te fijes en lo exterior, yo miro el corazón. Y en este texto, ¿no? Mateo 23, os olvidáis de lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Está hablando que el corazón, o sea, la intención del corazón es más importante que un simple ritual vacío y vano. Mateo 5, si vas a tu hermano, vas a dejar la ofrenda y recuerdas que tu hermano está en contra tuya, deja el ritual, deja el culto, porque no me sirve de nada si todavía tienes rencor. No me vale que levante las manos, que hables en lenguas, no me importa, perdona. No me importa, es vano, me es abominable. Dice el Señor, está lleno de advertencias así en los profetas. El ritual tiene que estar subordinado a la religión del corazón. Pero Señor, ¿por qué es más importante el corazón? ¿Por qué? Sí, es más importante, pero ¿por qué es la intención lo que vale? Y una de tantas cosas que habrá, me imagino, pero el Señor en esos momentos a mí me trató de una manera especial, diciendo, mira, hay atributos que son comunicables y unos atributos que son incomunicables. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es omnipresente, solo Él es omnipresente y está en todos los lados. Dios es omnipotente, es todopoderoso y solo Él es todopoderoso. Él es omnisciente, todo lo sabe y solo Él todo lo sabe. Ahora bien, esos atributos comunicables que Dios ha querido transferirnos, su misericordia, su gracia, su amor, podemos amar porque Dios es amor, podemos ser justos porque Dios es justo. En cuanto nosotros no levantamos las manos y no hablamos en lenguas y no hacemos cosas, no profanamos el nombre de Dios. Pero cuando su esencia que está puesta en nosotros no es practicada de lo más profundo de nuestro corazón, Él es deshonrado. Por eso el corazón es importante, porque en el corazón del nacido de nuevo está la imagen, los atributos de Dios, y cuando los atributos de Dios se dejan por el suelo, Dios es deshonrado. Por eso a Dios no le importa que no levante las manos en el culto. Le importa que esos atributos que Él te ha dado puedan ser desarrollados para darle la gloria a Él. Amén. Porque es fácil, hermanos, actuar para ser juzgados por los hombres. Es fácil. Pero lo difícil es cuando Dios solo te puede juzgar. En el secreto. Cuando estamos solos. ¿Qué pensamos? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Hermanos amados, la carne se puede disfrazar fácilmente de espíritu. Es carne mejorada, porque la carne nunca puede producir espíritu. Lo que es nacido de la carne es. O sea, la carne nunca jamás podrá producir espíritu. Pero sí la carne puede disfrazarse de espiritual. Fíjense el rey Herodes. Le decía a Juan, se gozaba escuchando a Juan el Bautista. Le gustaba, y fíjate, Juan el Bautista no tiene un mensaje suave. Se gozaba, pero no tardó mucho en cortarle la cabeza. Aquel rico que se postró, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La postura era correcta, arrodillado, las maneras, las formas, pero enseguida se marchó. La carne se puede disfrazar fácilmente. Te puedes gozar escuchando predicaciones y se puede ser un Herodes a la vez. La carne mejorada sigue siendo carne. Necesitamos de lo alto. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará? No decía, ¿quién me librará? ¿Qué cosa me librará? No, ¿quién me librará? La persona bendita de nuestro Señor. Pablo decía, ¿a quién anunciamos? No lo que anunciamos. ¿A quién anunciamos? A Él. No es que predicas poca doctrina. Predicando a Cristo lo predicas todo. Predicando a Cristo predicas santidad, predicas justicia, predicas amor, predicas todo. ¿Qué hago? ¿Predico sobre la santidad? Predica a Cristo. Y estarás predicando santidad. No hay que volverse loco. Amén. Gloria al Señor. Nuestro modelo es Jesús. Aquel Jesús que anduvo en esta tierra. Ese es nuestro modelo. Que sigamos sus pisadas.
A ver quién tiene la autoridad de qué pisadas seguimos y qué pisadas no. Sus pisadas. Por allí por donde anduvo, hacer lo mismo. Por eso hay un texto donde Pablo dice, si nosotros no conocemos ni aun en la carne ni a un Jesús, dice. Fíjate, ¿por qué? Porque él sabía que el modelo para vivir era Jesús de Nazaret que andaba por la tierra, pero sabía que la fuente de poder para andar como Jesús anduvo no era el Jesús en la carne, era el Cristo en gloria que vivía en él. Jesús, nuestro modelo, pero el Cristo resucitado en gloria es nuestra fuente de poder para vivir como él mismo vivió. Por eso dice, ni aun la carne. Yo conozco al Cristo glorificado. Por eso dice el Espíritu de Jesucristo. Dice al Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, que me deje el Señor para escuchar este texto. Porque lo leo, pero necesito fe. El Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que opera en ustedes. ¿Seremos conscientes? Es una pasada. Ese espíritu de poder está en mí. Que Dios me aumente la fe, hermanos. Porque cuando adquirimos esto, ponerlo por obra tiene que ser una bomba. Sabiendo estas verdades. Ya termino, hermanos. ¿Cómo vamos a recibir esta revelación? ¿Con qué actitud vamos a recibir esta palabra? La cuestión es, ¿y cómo vamos a tener ese poder y esas fuerzas para poder vivir tanto en contracorriente? Porque yo asumo que quieres recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Y asumo que si la recibes la vas a querer poder poner por obra. Y asumo que te preguntarás, ¿y cómo yo, viviendo la palabra del Señor, no haciendo caso de así hemos hecho siempre aquí, vamos a hacerlo a la manera de Dios? Va a ser complicado. Vamos a tener adversidades. Nos van a criticar desde muy cerca. Se nos va a incomodar. Vámonos a Lucas 1 y termino. Vamos a ver cómo debemos de recibir todo esto que el Señor nos está enseñando, hermanos. Lucas 1, versículo 18. La fidelidad de Dios es enorme. Dios es amor. Y sus promesas están basadas en que nos ama tanto a su pueblo que tenemos benditas promesas. Ahora bien, si Dios no es fiel para cumplir lo que Él promete, apañados estamos. Su fidelidad es el cimiento, hermanos. Gracias a que Dios es fiel, sus promesas serán cumplidas en su pueblo. Bendita la fidelidad, como hemos cantado. Lucas 1:18 nos dice que en el versículo 18 dijo Zacarías al ángel, después de que el ángel se presentó para anunciarle el nacimiento, Zacarías al ángel le dijo, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a poder vivir esta palabra que viene como martillo, como fuego consumidor? ¿Cómo vamos a poder ponerla por obra? Señor, ayúdame a poner por obra esta palabra que tanto conflicto me va a traer. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Tienes dos opciones, o creer o no creer. No sé si vas a tener la respuesta de Zacarías y vas a decirle, ¿en qué conoceré que esto es verdad? De que tú me vas a ayudar, de que yo voy a poder ser un hacedor. O quizás vas a responder como María, Señor, ¿cómo será esto?
La pregunta es muy diferente. Zacarías dijo, ¿en qué conoceré esto? Que esto es verdad. Lo que tú me estás contando, esto es cierto. O preguntaremos como María, sí, esto es verdad, pero ¿cómo va a ser? Y el Señor me respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa es la manera en la que vamos a poder vivir la palabra de Dios. El Espíritu Santo de poder nos va a cubrir y nos va a ayudar a poder ser hacedores a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de las críticas, de las humillaciones, de las injurias. El poder del Altísimo vendrá sobre ti. No nos preocupemos. Dios está de nuestro lado, yo lo creo. Amén. Gloria al Señor. Hasta aquí lo que siento de parte del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hablar a nuestro Padre.